Buen día. El día de hoy hablaremos acerca del tema flujo másico y volumétrico. Bueno, para comenzar, vamos a comentar qué es la fracción y porciento másico y molar. Las sustancias que se procesan en la industria alimentaria, que generalmente o casi nunca son puras, ya que los productos resultantes por lo general son mezclas. De ahí que se deba tener un estricto control en la composición para no alterar las propiedades. Esto quiere decir que la mayoría de las mezclas que son generadas a nivel industrial, después de ser homogenizadas, generalmente están compuestas por varios elementos, y de hecho es importante recalcar que muchas veces se pueden homogeneizar de forma adecuada y otras veces no, ya que las sustancias pueden variar. El peso o la densidad es distinto y a veces no se logran homogeneizar completamente. La concentración másica y molar, o sea, la cantidad de masa de una sustancia expresada en kilogramos o en kilogramos mol por unidad de volumen. La fracción másica y molar, es decir, la cantidad de masa de una sustancia expresada en kilogramo o kilogramo mol por unidad de masa total. Estos son términos para medir la composición de algunas sustancias. También tenemos que la relación masa y molar, o sea, la cantidad de masa de una sustancia expresada en kilogramo o kilogramo mol por unidad de masa libre, se puede medir por X elevada a la cloruro de hidrógeno. La molaridad o el número de gramos de mol de una sustancia contenidos en un litro de solución es el número de gramos mol de una sustancia contenidos en un litro de solvente. Vamos a conocer qué cantidad de gramos mol tenemos en un litro de solvente. La normalidad se define como número de gramos equivalentes de una sustancia contenidos en un litro de solución. Bueno, aquí lo que podemos diferenciar es la molaridad. Ahorita vamos a profundizar un poco en los temas, pero de forma resumida, la molaridad es el número de gramos mol de una sustancia contenidos en un litro de solución. La molalidad es el número de gramos mol de una sustancia contenidos en un litro de solvente, y la normalidad es el número de gramos equivalentes de una sustancia contenidos en un litro de solución. Bueno, ahora continuaremos con molaridad. Se dice que la molaridad, abreviada con la letra M mayúscula, es el número de moles de soluto por litro de solución, lo que comentábamos. Por ejemplo, si tenemos una disolución de 0.5 moles de soluto en 100 mililitros de disolución, tenemos una concentración de este soluto de 5.0 mol o 5 molar. Para preparar una solución de esta concentración, normalmente se disuelve primero el soluto en un volumen menor, por ejemplo 30 mililitros, y se traslada esa disolución a una matriz aforada, para después rellenarlo con un disolvente hasta los 100 mililitros. Bueno, la molaridad tiene la siguiente fórmula. M, que es la abreviación de molaridad, es igual a N sobre V, que significa moles de soluto sobre litros de disolución. Y las unidades que vamos a obtener es mol sobre litro o molar, unidad molar. Este es el método más común de expresar la concentración en química, sobre todo cuando hay que trabajar con reacciones químicas y relaciones estequiométricas. Pero existe un inconveniente, ya que el volumen tiende a cambiar con la temperatura. Bueno, continuamos con la molalidad. La molalidad se abrevia con la letra M minúscula y se define como el número de moles de soluto por kilogramo de solvente para preparar soluciones de una determinada molaridad en un disolvente.
No se emplea un matriz aforado, como en el caso de la molaridad, sino que se puede hacer un vaso de precipitado y pesando con una balanza analítica, previo peso del vaso vacío para poder restar el correspondiente valor. Su fórmula es M igual a moles de soluto sobre masa del disolvente multiplicado por 1000. Las unidades que vamos a obtener son mol sobre kilogramo o molal, gramos molal. La principal ventaja de este método respecto a la molaridad es que como el volumen de una solución depende de la temperatura y de la presión, cuando estas cambian, el volumen cambia en ellas. Gracias a que la molaridad no está en función del volumen, es independiente de la temperatura y la presión y puede medirse con mayor precisión. Bueno, aquí tenemos tres imágenes alusivas a lo que es la molaridad y molalidad. Tenemos que la molaridad es la agregación de gramos mol y la agregación de sobre los litros de soluto que nosotros vamos a colocar y vamos a obtener el peso en gramos mol de nuestra sustancia completa. Tenemos que en la molaridad el factor temperatura afecta directamente, así que bueno, en la molaridad estos factores no nos van a afectar y existen métodos para que podamos medir correctamente la molaridad teniendo en cuenta factores como la presión, temperatura, etc. Y hay que considerar que la masa y el volumen pueden ser iguales o distintos y muchas veces va de la mano estos términos. Bueno, se pueden usar también las mismas unidades para medir la densidad, aunque no conviene confundir ambos conceptos, ya que la densidad de la mezcla es la masa de la solución entre el volumen de esta, mientras que la concentración de dichas unidades es la masa de soluto entre el volumen de la disolución. Se usan generalmente los gramos por litro, gramos sobre litro. Bueno, aquí tenemos otra fórmula para obtener esto. El porcentaje en masa sobre volumen es igual a masa de soluto sobre volumen de disolución por 100. Porcentaje por masa. Bueno, la masa de soluto, tenemos que la masa de soluto por cada 100 partes de solución va a ser igual a la siguiente fórmula. Porcentaje en masa es igual a masa de soluto sobre masa de disolución multiplicado por 100. En cambio, el porcentaje por volumen, vamos a utilizar las unidades que lleven obviamente el volumen, y esta va a expresar el volumen de un soluto por cada 100 unidades de volumen. Se usa generalmente para mezclas gaseosas en la que el volumen es un parámetro importante a tener en cuenta. Es el porcentaje que representa el soluto en la masa total de la disolución. La fórmula es porcentaje en volumen es igual a volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100. La formalidad, que se abrevia con F mayúscula, es el número de peso fórmula gramo por litro de solución. Y la fórmula es igual a número de peso fórmula gramo sobre volumen o litro de solución. El número de peso fórmula gramo tiene unidad de gramo sobre peso fórmula gramo. Bueno, continuamos con normalidad. La normalidad, abreviada con N, es el número de equivalentes, abreviados con N minúscula, de soluto, abreviados ST, por litro de disolución. La fórmula es normalidad igual a número de equivalentes de soluto sobre volumen de disolución. También tenemos la normalidad ácido-base, que esta normalidad se utiliza para una reacción donde hay una reacción ácido o base. Por eso suelen titularse utilizando indicadores de pH. En este caso, los equivalentes pueden expresarse de la siguiente forma.
bueno, N es igual a moles por protones cedidos por un mol del ácido, o N es igual a moles por cantidad de hidróxidos cedidos por un mol de la base. Bueno, esta es la fórmula que tenemos aquí, y aquí tenemos cada abreviación, el significado de cada incógnita. Bueno, por esto podemos decir lo siguiente: N es igual a molaridad de la solución por cantidad de protones cedidos por un mol de ácido, o normalidad de la disolución es igual a molaridad de la disolución por cantidad de hidróxidos cedidos por un mol de la base. A continuación vamos a explicar un ejemplo para comprenderlo mejor. Bueno, tenemos una solución de un mol de hidróxido, de cloruro de hidrógeno, perdón, y va a ceder un mol de hidrógeno, por lo tanto es igual a una solución es igual a 1N. Una solución de un mol de cloruro de calcio cede 2 moles a la cantidad de hidróxidos cedidos por un mol de la base, por lo tanto es igual a 2. Bueno, en este caso los equivalentes pueden expresarse de la siguiente forma: N es igual a moles, bueno, N es la cantidad de equivalentes, va a ser igual a moles por E elevada al símbolo menos. E va a ser la cantidad de electrones intercambiados en la hemireacción de oxidación o reducción. Bueno, lo que se habló a continuación prácticamente son una serie de fórmulas que se van a utilizar para realizar conversiones y poder obtener respuestas a incógnitas que nosotros queramos conocer. Las disoluciones generalmente son moléculas o partículas que a través de una agitación o de una fuerza externa o mecánica pueden homogeneizarse en algún punto llegar a ser completamente heterogéneas, pero que cada soluto va a tener un valor o un peso importante, y por ello se utilizan varias fórmulas y fórmulas para obtener distintos valores. Bueno, el ppm, ppb y ppt. Bueno, para expresar concentraciones muy pequeñas, o también conocidas como trazas, de una sustancia muy diluida en otra, es común o generalmente se emplea las relaciones partes por millón. Las partes también abreviadas como ppm, partes por billón abreviadas como ppb y partes por trillón abreviadas como ppt. El millón equivale a 10 a la 6. El billón estadounidense o millardo equivale a 10 a la 9 y el trillón estadounidense a 10 a la 12. Es de uso relativamente frecuente en la medición de la composición de la atmósfera terrestre. Así, el aumento de dióxido de carbono en el aire debido al calentamiento global se suele dar en dichas unidades. Las unidades más comunes en las que se usan son las siguientes. Bueno, cabe mencionar como nota que se pone una M o una V al final según se trate de partes en volumen o en masa, para poder identificar M o V, masa o volumen. Sin embargo, a veces se emplean otras unidades, por ejemplo, una parte por millón de dióxido de carbono en el aire podría ser en algunos contextos una molécula de dióxido de carbono en 1.000.000 de moléculas de aire. Es importante saber qué tipo de unidades vamos a emplear para poder diferenciar esto.
Bueno, también se habla a veces de relaciones más pequeñas, por ejemplo el cuatrillón. Sin embargo, estas concentraciones son excesivamente pequeñas y no se suelen emplear. La UPAC desaconseja el uso de estas relaciones, especialmente en el caso de masa entre volumen, y recomienda usar las unidades correspondientes. A continuación vamos a estar enlistadas las conversiones útiles que se deben realizar para obtener la molalidad a fracción molar a molalidad, recordando lo siguiente: molaridad a molaridad a molalidad, porcentaje peso a porcentaje peso en volumen a molaridad, donde, bueno, todas estas moléculas son necesarias para diferenciar todas las conversiones útiles que nosotros podemos necesitar para encontrar una incógnita de alguna y conocer algún dato de alguna disolución. Aquí tenemos las fórmulas expresadas, cada una de ellas, conforme ya las leímos anteriormente, y tenemos también lo que significa cada abreviatura. Bueno, para finalizar debemos saber que la molaridad y la molalidad son muy importantes, ya que la concentración molar nos permite hacer conversiones entre el volumen de la solución y los moles o masa de soluto. Y como lo decíamos anteriormente, estas tres, de forma resumida, estas tres unidades de volumen nos van a permitir diferenciar y obtener lo que nosotros necesitamos para encontrar valores que pueden ser muy útiles en una línea de investigación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.